la mesa de la hora cero, la del segundo día en la tarde, cuando ya todos están algo cansados, y bueno, la sobremesa, y ahorita esta presentación del Observatorio de la Agricultura y Medio Ambiente del Occidente de Michoacán. Y bueno, también dispersó un poco a las personas. Esperemos que ahorita se integren las personas que están todavía ahí viendo la exposición. De todas maneras, pues queda abierta y ustedes la van a poder visitar más tarde o bien mañana. También les recuerdo que a las 7 está programada la proyección de una película para cerrar con esto el trabajo del día de hoy. Bueno, voy a, mientras llegan los demás, voy a dar una pequeña introducción a esta mesa que hemos titulado Los discursos de la sustentabilidad desde la soberanía alimentaria hasta la intensificación sustentable. La idea de esta mesa, o la propuesta de esta mesa, viene pues a partir de lo que justamente el doctor Guillermo de la Peña nos venía desarrollando el día de ayer, ¿no?, donde hizo el recuento de toda la trayectoria que ha tenido la agricultura, sus distintas políticas públicas que influyeron y el momento en el que estamos situados actualmente y los retos que tenemos que enfrentar actualmente. La agricultura y la ganadería del siglo XX estuvieron encaminadas en términos generales a incrementar la producción agrícola y la producción de alimentos. Hoy en día que tenemos esta abundancia de alimentos o de productos del campo, realmente nos es difícil acordarnos que todavía en el siglo XIX, y antes con más razón, pues había grandes hambrunas en distintas partes del mundo que impactaron o que dejaron una huella muy importante en la población, de manera que en el siglo XX realmente se entiende que el objetivo o la meta era pues incrementar esos alimentos y no tener que volver a sufrir hambrunas. No negamos que hay hambre en el mundo y que sí la hubo durante todo el siglo XX, pero ya no por falta de producción, sino por una serie de factores políticos que desencadenan, digamos, la falta de abasto de alimentos. El siglo XX así fue el siglo de las revoluciones verdes, caracterizadas por la mecanización, el tractor que cumple más o menos 125 años de haber sido inventado. Ayer un productor nos hacía ver los cambios que el tractor, digamos, provocó en su lugar de trabajo, el establecimiento de monocultivos, semillas mejoradas y un elevado y creciente uso de agroquímicos. Prevaleció de manera abierta o velada siempre el discurso de tinte malthusiano, aquel discurso que advertía la urgencia de considerar una rápidamente creciente población mundial y por lo tanto una demanda de alimentos que tenía que ser cubierta. Esto fue lo que prevaleció durante el siglo XX. Fue un discurso que legitimó el modelo hegemónico de lo que ahora le llamamos la agricultura convencional, que vino de la mano con una fuerte crítica y constante crítica de la producción tradicional campesina, con la que nunca se podía, según este discurso, cubrir esta demanda, menos la que se estaba dando en el momento y mucho menos la demanda a futuro. Este discurso fue apuntalado ya hacia el último tercio del siglo pasado por una economía e ideología neoliberal que favoreció el crecimiento de las corporaciones supranacionales en la agricultura y la alimentación. Sabemos que de las fusiones más grandes y más fuertes y de las empresas corporativas transnacionales, entre las 10 más grandes están varias agroalimentarias. Al grado que, como se ha discutido aquí y en muchos otros foros, los campesinos son hoy los extraños, ¿no?, los jornaleros, los migrantes, los expulsados de sus propias tierras. Sin embargo, desde hace ya también algún tiempo, puedo cifrarlo en décadas, pero hace un buen tiempo sabemos y aceptamos que la producción de alimentos a lo largo del siglo XX siempre estuvo por encima del crecimiento demográfico. O sea, siempre creció más la producción de alimentos que la población, siempre, o la cantidad de alimentos per cápita fue incrementándose a lo largo de todo el siglo. También se tuvo que reconocer que, lejos de extinguirse los pequeños productores, los campesinos, tildados de ineficientes, que
no podían cubrir la demanda o colaborar a cubrir la demanda de alimentos, pues hasta la fecha o en la actualidad son o constituyen más o menos el 84% de los productores rurales en el mundo. Y son productores que no tienen parcelas más grandes que de 2 hectáreas en las que trabajan. La mayoría de ellos ciertamente están en el continente africano y asiático. No obstante, como se viene denunciando y demostrando desde hace décadas, los costos sociales y ambientales en todos los niveles de esta agricultura, de ese crecimiento de la producción, son elevados y simplemente no sostenibles. No solo en términos ambientales, sino que en todas las dimensiones sociales podamos imaginar. La certeza de que tenemos que cambiar el modelo agrícola es consenso a nivel mundial, pero desde luego no la forma como debe de hacerse ese cambio. Hay distintas alternativas posibles y la idea de esta mesa fue pues poner a discusión o dar a conocer distintas alternativas. La llamamos desde la soberanía alimentaria hasta la intensificación sustentable, y en eso digamos nosotros que nos abocamos a tratar de integrar la mesa, fuimos un poco ilusos pensando que podíamos conseguir algún ponente experto o defensor de lo que es la intensificación sustentable, que es un discurso que maneja más o menos el CIGAR, que maneja el CIMIT, se maneja en el programa Más Agro, en este tipo de programas. Simplemente digamos, buscamos y no hubo quien accediera a digamos, entrar aquí al debate. Bueno, sí accedió alguien, pero después se retractó. Buscamos por otro lado ya no hablar de la intensificación sustentable, que es un número genérico para hablar de una serie de propuestas, no es algo fijo, pero tratamos también de ver si alguien de las agroempresas que están aquí rodeándonos, técnicos de las agroempresas o los mismos productores involucrados en ellas, que ya trabajan con robótica y otras formas, digamos, más de la agricultura digital, ¿no?, en sus parcelas, si ellos podían, digamos, contribuirnos, decir cómo ellos plantean la cuestión de la sustentabilidad, porque tanto la intensificación sustentable como las otras alternativas que se están planteando, que hablan pues, de la digitalización en la agricultura y de la robótica, sobre todo de algo que se conoce como Smart Agriculture, o sea, una agricultura amable que pasa por un fuerte cambio tecnológico. Todos llevan por delante el discurso de la sustentabilidad. Pero bueno, ninguno de ellos accedió, ninguna de las empresas. Eso lo argumentan con distintas precauciones que ellos toman. Primero, porque bueno, no quieren estar en el habla, o sea, no quieren pasar ni a ser discutidos, ni que la prensa, digamos, tome nota o escriba sobre ellos. En segundo lugar, parece que también hay una competencia entre las distintas empresas, ¿no?, los distintos empresarios, entonces le tienen miedo o tienen precaución frente al espionaje y prefieren no hablar de lo que están haciendo. Pero pues tenemos unos extraños en nuestras tierras, o sea, ya tenemos robots trabajando en Uruapan y en parcelas pues aquí de la región de Michoacán, es decir, no es una utopía. Y en otras partes del mundo, en Europa sobre todo, pues hay un debate y hay ferias agrícolas enormes donde se están promocionando este tipo de agricultura 4.0, le llaman la agricultura digitalizada. Claro, esto se debate y se ven, no todos están, digamos, convencidos de que son las alternativas. Pero nada más quiero recalcar, no estamos hablando de robótica y agricultura 4.0 para los grandes productores exclusivamente, no, la propuesta de ellos es justamente si el 84% de los productores trabajan sobre parcelas pequeñas de 2 o menos hectáreas, pues también tenemos una propuesta de robótica para este tipo de parcelas. Pues bueno, eso se los quedamos a deber, tanto lo de la intensificación sustentable como una visión más allá, que ya sabemos que las utopías en este ámbito se cumplen mucho más rápido de lo que nosotros podemos asimilarlo.
de manera que pues, nos quedamos con los ponentes y agradezco pues, a los dos que estén aquí y nos hagan la propuesta a partir de sus ponencias. Les voy a presentar a la primera ponente, que es la maestra Marta Angélica Soriano Sánchez, que ella es licenciada en Sociología, con mención honorífica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial de la Universidad de Córdoba, en España, acreditada como becaria del programa de movilidad Erasmus Mundus, miembro del Comité Científico de Sociología de la revista Red de Estudios Sociales Iberoamericana Social. Formación también tiene en otras áreas, epistemología política, constructivismo y teoría social crítica. Ha participado en cursos, seminarios y coloquios en torno a conflictos ecológicos distributivos, justicia socioecológica, epistemologías del sur e interculturalidad, así como en diversas iniciativas de transición vinculadas principalmente a la agroecología, la soberanía alimentaria, la revaloración de los campesinos y la permacultura, que son todas estas alternativas, ¿no?, de la sustentabilidad. Su ponencia se llama Redes Campesinas Alimentarias como un pilar de la soberanía alimentaria, sustentabilidad, trabajo, vida digna del campo. Bueno, me extendí un poco para dar tiempo que llegaran más y pudieran escuchar ya a nuestra primera ponencia. Muchas gracias, Nicolás. Pues bueno, yo estoy un poco nerviosa, hace mucho que no participo en estos eventos. Una disculpa porque no tuve demasiado tiempo para preparar la ponencia, entonces puede aparecer demasiado texto, pero pues igual espero que podamos construir algunas reflexiones en conjunto. Pues bueno, voy a pasar a... Y si hay cualquier duda, no sé si los detenemos acá o bueno, pues igual al final. Bueno, pues titulé la ponencia Redes Campesinas Alimentarias como pilar de soberanía alimentaria, sustentabilidad, trabajo y vida digna en el campo, que esos son pues como los ejes que realmente nos importan, ¿no?, en torno al abastecimiento de alimentos. ¿Es así? Los contenidos de la ponencia, nada más, bueno, pues voy a dar algunos elementos sobre el régimen alimentario corporativo, que es pues un enfoque planteado desde la economía política agraria, es decir, parte de las categorías analíticas de materialismo histórico. Brinda algunas características, algunas implicaciones sociales de este régimen alimentario corporativo, pues del que ya también nos estuvo delineando algunos elementos Nicola, algunas implicaciones ecológicas o ambientales. También hablar un poco sobre algunos elementos de la soberanía alimentaria, y sobre la importancia de los principios ecológicos que operan o que se actúan en las manos de las redes alimentarias campesinas, y algunas notas pues, sobre el caso de México, ¿no?, del que seguramente Enrique nos podrá dar mucho más información, ¿no?, con su ponencia. Un privilegio aquí. Bueno, pues el régimen alimentario corporativo se define, o bueno, se entiende como un orden mundial capitalista con reglas específicas que estructuran la producción y consumo de alimentos a escala mundial. En términos de relaciones de valor, se trata de una particular coyuntura histórica mundial en la que determinadas reglas de gobernanza definen la relación de precios mundiales para el abastecimiento alimentario, y bueno, está vinculado a procesos históricos de intercambio ecológico y económico desigual, del que, bueno, pues igual vamos a retomar más adelante. Entonces, este régimen, bueno, la fase en la que estamos del régimen alimentario corporativo, pues consolida un sistema agroalimentario hegemónico, ¿no?, que se basa en el agronegocio y en sus cadenas agroindustriales de distribución y de consumo. Bueno, estas son algunas imágenes del sistema que enfrentamos. Y es pues básicamente un modelo de agricultura deslocalizada, ¿no?, sin campesinos y dependiente de insumos externos basados en hidrocarburos y en transgénicos. Pues estas son algunas de las bellas imágenes con las que está destruyendo el planeta este régimen alimentario, ¿no?, los modos de producción intensivos, ¿no?, y extensivos, y pues sin campesinos, ¿no?
Bueno, algunas de las características de este régimen son pues eso, lo que ya mencionaba Nicola, la concentración en monopolio, que el capital financiero e industrial operan a través de las empresas transnacionales como Monsanto, Dow, Syngenta, ¿no? Que ahora están en procesos de fusión como para seguir consolidando su monopolio, ¿no? Del sistema agroalimentario mundial, lo cual pues es bastante peligroso. Y pues gracias a que existe operando un régimen de libre mercado, ¿no? Que viene del consenso de Washington, o bueno, de las estructuras o los ajustes estructurales que marca ya la entrada de las políticas neoliberales, ¿no? En las diferentes agendas de los países, pues básicamente a través de los acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales como el TEMEC que recientemente se renegoció, ¿no? Aquí en México. Pues estos procesos pues mercantilizan a la naturaleza de los alimentos mediante estas estructuras, bueno, así se le conoce como estructuras jurídicas de despojo, todo pues el carácter vinculante que tienen estos tratados de libre comercio. Bueno, algún ejemplo lo vemos en la crisis alimentaria del 2007-2008 que expresó este reposicionamiento del financiero, que algunas empresas transnacionales comienzan a consolidar sus intereses en un sistema agroalimentario mundial a través de diversos circuitos financieros e inversión, como la inversión extranjera directa, ya completamente enfocada en las tierras, ¿no? Y las nuevas redes especulativas como los derivados agrícolas o los fondos de pensiones o de riesgo. Algunas implicaciones sociales de este régimen alimentario corporativo, bueno, que se basan en el libre comercio, son que se le brindan un montón de garantías a las empresas transnacionales para privatizar tierras, agua, pesca, semillas o plantas, al tiempo que desarticulan los mercados locales, se desarticulan los tejidos sociales, se suspenden los derechos humanos básicos, ¿no? Como ya también nos comentaba Nicola, ¿no? Es indignante las condiciones de trabajo que tienen que enfrentar los jornaleros, ¿no? Por ejemplo, y también los distintos procesos de criminalización o de violación de los derechos campesinos, ¿no? Que se tienen, por ejemplo, contemplados dentro del lema práctico de la soberanía alimentaria, la consolidación de economías en clave. Y bueno, aquí también quise retomar estas cifras que nos comparte el grupo ETC en un texto que se llama ¿Quién nos alimentará? Que bueno, de los 3.900 millones de personas padecen hambre hoy en día, hambre y desnutrición, y el 52% de la población mundial padece alguna falta de calorías, de micronutrientes, de vitaminas y minerales, y tenemos el polo opuesto, ¿no? de obesidad por consumo excesivo de productos sobreprocesados, altos en grasas, azúcares, y deficientes de proteínas, fibras o vitaminas, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿no? Con estos elementos que pues este régimen alimentario corporativo está fracasando, ¿no? en la tarea del abastecimiento de alimentos adecuados y sanos, y así como para implementar medidas de raíz que promuevan la conservación de los ecosistemas y la agrobiodiversidad que son tan urgentes en el marco de la crisis socioecológica que habitamos, ¿no? Bueno, pues ahí está el campo, ¿no? Sí, el modelo de agricultura que promueve el régimen alimentario corporativo, ¿no? Agricultura 4.0, sin campesinos. Otras características, bueno, que comienzan también a consolidarse otros circuitos, ¿no? A través de estos discursos de la economía verde, donde se reasigna capital a nuevos nichos de mercado verdes asociados a las energías renovables, a la eficiencia energética, a la agricultura sostenible, a la protección de ecosistemas y de la diversidad biocultural o de conservación del suelo y del agua, pero hay como una lógica paradójica paradójica, contradictoria, ¿no? Que sigue apostando por el crecimiento económico ilimitado, ¿no? Y como con el supuesto de que sí se puede en paralelo conservar, ¿no? los ecosistemas o la vida en el planeta. Y pues bueno, ustedes ya me dirán su opinión a ver si esto es posible con los modos de producción que veíamos hace un rato, ¿no? Intensificados y extensivos. Bueno, algunos ejemplos de estos nuevos nichos de mercado son la agricultura climáticamente inteligente, como ya mencionaba Nicola, la ingeniería genética, la expansión de monocultivos y agrocombustibles, o la implementación de mecanismos de mitigación al cambio climático como los RED o los REDMAS.
Entonces, pues nos damos cuenta que estamos bueno, que las políticas y mercados agroalimentarios están subsumidos por las demandas de acumulación de capital, ¿no? O sea, como que la cuestión del abastecimiento alimentario realmente no es, o el cuidado de los ecosistemas de los que dependemos, pues no es el punto de partida de estas dinámicas, ¿no? Entonces se trata de agroexportaciones dependientes de paquetes tecnológicos basados en agrotóxicos o en insumos de ingeniería genética como los transgénicos, ¿no? Un ejemplo lo vemos con la biología sintética, que realmente en diferentes autores o diferentes organizaciones lo señalan, ¿no? como una amenaza tal cual para el patrimonio biocultural, para la biodiversidad y los saberes tradicionales, ¿no? Pues a través de estas estructuras jurídicas de despojo que se van trazando, que se van fortaleciendo, ¿no? Con los tratados vinculantes como de los TLC, ¿no? Se legalizan diferentes mecanismos de etnobiopiratería, donde se apropian de los conocimientos de los conocimientos indígenas o campesinos ancestrales sobre la domesticación de diferentes variedades vegetales, para introducir ciertas innovaciones genéticas y patentar esas semillas ya transgénicas como propias, ¿no? Por lo tanto, también hay un proceso ahí peligroso de desplazamiento de la localización de producción del conocimiento agrícola desde el campo y las comunidades originarias y campesinas hacia los laboratorios que están, pues, sí, de una u otra manera subordinados o supeditados a las demandas de acumulación del régimen alimentario corporativo. Pues lo tenemos con las leyes de protección de patentes o los derechos de obtentor que se firman con la UPOC. Y que corresponden unilateralmente a la visión neoliberal y al modelo científico y tecnológico de conocimiento, ¿no? O sea, porque se habla de producción de semillas ex situ, ¿no? O sea, no en los contextos en los que generalmente se habían mejorado, ¿no? En manos y bajo conocimientos campesinos. Bueno, pues hay algunas imágenes de esta situación. Algunas de las implicaciones ecológicas también de este régimen alimentario corporativo. Bueno, estos intercambios biofísicos asimétricos de los que les hablaba anteriormente, pues es básicamente que los países centrales e industrializados son importadores netos de materias primas y energías y operan un paralelo desplazo hacia países periféricos de las cargas ambientales de sus modos de producción, tanto por la sobreexplotación de los recursos naturales que implican estos modelos de producción intensiva y extensiva, como por la generación de desechos y contaminación, ¿no? Al hacer uso de los espacios ecoproductivos. Por tanto, acelera los procesos entrópicos, ¿no? de degradación ambiental, como lo vemos con los suelos o con los índices de pérdida acelerada de biodiversidad. Y con el desequilibrio que generan los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Como lo vimos el proceso, bueno, el ejemplo de la zona muerta del Golfo de México con el sargazo, ¿no? Con la cantidad por las altas cantidades de nutrientes, ¿no? Que utilizan los paquetes tecnológicos de la agroindustria. Y bueno, entonces, en conclusión, se trata de un régimen alimentario corporativo que es estructuralmente insustentable y socioecológicamente injusto. ¿Qué socava la biodiversidad y el equilibrio estructural y funcional de los agroecosistemas, lo que a su vez implica la destrucción de las bases materiales de múltiples mundos de vida, ¿no? Esto es como uno de los puntos importantes que puede parecer una cosa ligera, pero realmente están amenazando ya estos movimientos de consolidación en el sistema agroalimentario mundial, están amenazando las bases materiales de vida, de reproducción de vida en el planeta, pues no solamente humanos, sino diferentes formas de vida. Entonces, por eso es que la agroindustria se coloca también como un factor potenciador del cambio climático, ¿no? Porque es responsable del 44 al 57% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, el ejemplo que retomamos hace un rato con la biología sintética, pues el uso de estas semillas transgénicas, ¿no? Que son creadas en laboratorios, implica un drástico aumento también en el uso de agroquímicos y la reducción de la agrobiodiversidad y la contaminación de bienes comunes. Y de hecho eso sitúa el grupo ETC, ¿no? Que por cada dólar que se gasta en fertilizantes debemos pagar otros $4 por el costo de los daños ambientales y en los suelos que ocasiona su aplicación.
Bueno, entonces, por ello es que resulta tan importante el lema práctico de la soberanía alimentaria, ¿no? que situó en la escena internacional la vía campesina en 1996, ¿no? como un derecho humano básico, ya que todos los pueblos y estados tienen derecho soberano a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, así como a proteger y a regular su producción y comercialización agrícola doméstica para garantizar la alimentación de los pueblos, ¿no? Por ello es tan importante las organizaciones como Enrique. También sitúa el papel clave que tienen los y las campesinas para el abastecimiento alimentario y su contribución a la construcción social de sustentabilidad o de enraizamiento socioecológico, económico y alimentario, que vamos a ver ahora algunos elementos, por qué es que se dice que contribuyen, ¿no? en especial a la construcción de sustentabilidad. Y un rechazo explícito a este modelo neoliberal para el desarrollo rural y sus políticas agrícolas sin campesinos, ¿no? y contra las empresas transnacionales, con los grandes de la agroindustria. Y coloca también a los campesinos como actores productivos y ecológicos clave para cubrir las necesidades alimentarias y para cuidar los agroecosistemas de los que dependemos, ¿no? Pues estas son algunas imágenes de la diversidad que nos podemos, y la diversidad arraigada que nos encontramos, ¿no? con las diversas redes alimentarias campesinas. También es importante este lema de la soberanía alimentaria porque cuestiona esta teleología o esta linealidad, ¿no? del progreso agrícola, que entiende el agronegocio como un progreso y a la agricultura como un atraso, ¿no? que necesita desaparecer, ¿no? Y no se considera realmente que las redes alimentarias campesinas siguen sosteniendo la reproducción de la vida a través de los principios agroecológicos que caracterizan sus formas de producción. Por ello es que en la COP24 pues la Villa Campesina reforzó su llamado a la agroecología, y previamente ya el grupo ETC nos compartía esta reflexión de que los campesinos tienen el conocimiento y la energía innovadora y el tejido social necesarios para responder al cambio climático, porque tienen la visión y la escala operativa para hacerlo, y son quienes están más cerca a quienes padecen hambre y malnutrición. Bueno, pues algunos de los principios agroecológicos en las redes alimentarias campesinas, como compartíamos, las redes alimentarias campesinas hoy en día, con todo y que solamente poseen el 25% de la superficie, de las tierras agrícolas, abastecen el 70% de alimentos en el mundo, ¿no? Y tienen mejores índices de eficiencia energética y generan mayor cantidad de empleos rurales y no degradan los suelos y los bosques. Por tanto, con este concepto, digamos, de las redes alimentarias campesinas, hablamos de una activa apropiación campesina en los sistemas de agricultura, haciendo uso de conocimientos ancestrales, adaptativos, holísticos y estratégicos. Y esto es muy importante también porque con esta teleología de la que les hablaba, siempre se asocia a que los conocimientos campesinos son como que se quedan congelados en el tiempo, y no, son como un mejoramiento constante y en el terreno, ¿no? Haciendo un manejo estratégico de diferentes unidades ecogeográficas. Por lo tanto es un conocimiento totalmente dinámico, ¿no? Lo que resulta crucial, ¿no? para enfrentar los retos que supone hoy el cambio climático. La racionalidad ecológica de la agricultura a pequeña escala, pues entonces conjunta, ¿no? Conocimientos campesinos y manejo adaptativo de recursos naturales y de diversas unidades ecogeográficas. Y estos mecanismos de mejoramiento agroecológico en breve fortalecen la resiliencia de los agroecosistemas frente al cambio climático, ¿no? Y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero al no depender de insumos externos y al recuperar la materia orgánica del suelo y a reintegrar la producción animal y vegetal. ¿El tiempo va bien? ¿Sí? Pues bueno, algunos de los principios agroecológicos para la producción de alimentos y el cuidado de los agroecosistemas son que parten de la importancia de la diversificación de los alimentos y las funciones socioecológicas, ¿no? En contraste con la especialización que encontramos en el modelo de la agroindustria, ¿no? Bueno, el régimen alimentario corporativo hegemónico, que, bueno, esta diversificación pues se traduce, ¿no? en una pluriactividad, ¿no? para los espacios rurales y basado en policultivos, ¿no? El robustecimiento del patrimonio biocultural,
el control biológico de plagas o el aumento de reciclaje y recirculación endógena de materiales y energía, la reducción de insumos agrícolas externos, que se mencionó, el enraizamiento de prácticas agrícolas a los ciclos naturales, la construcción de nuevos procesos de cooperación local, mejores índices de producción con la misma cantidad de recursos, el mejoramiento de los servicios ecosistémicos, ¿no? Por este cuidado integral que tienen de los espacios de producción. Por eso aquí retomo esta gráfica de Altieri, ¿no? Sobre la agroecología y sobre los altos niveles de eficiencia energética que tiene la agricultura llevada a cabo bajo principios agroecológicos, ¿no? Y aquí algunas imágenes de una milpa en Chiapas, o la diversidad de jitomates ahí esta es de Guerrero, y esta también una milpa en Tlaxcala, son de un compañero que del posgrado, Cecilio Mota, que estuvo trabajando en el proyecto de Conavio, donde sintetizan pues las 64 razas de maíz en México. Y bueno, pues algunas notas, igual como tratando de vincular con las reflexiones con Enrique. Algunas notas sobre el caso de México, pues entonces estos principios agroecológicos en las redes alimentarias campesinas son fundamentales, bueno, al menos desde mi perspectiva sí son fundamentales para construir políticas agroalimentarias auténticamente sustentables, que partan de ser articuladas desde un principio de soberanía alimentaria y un principio precautorio, ¿no? Para la provisión de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados y para el cuidado de los ecosistemas. Y pues es necesario porque, como ya en diferentes documentos han analizado, ¿no? El 70% de las unidades productivas en México son superficies de menos de 5 hectáreas, ¿no? O sea, es lo que predomina realmente. Agricultura pequeña y mediana escala, pero aún así sigue enfrentando demasiadas barreras para acceder a financiamientos y mercados. Solo reciben el 17% de los subsidios de la vertiente productiva del PEC rural, a pesar de que satisfacen el 39% de la demanda nacional y que generan el 56.8% de empleo contratado. Bueno, igual seguramente Enrique nos podrá dar datos más actualizados de esta situación. Y bueno, pues por los sucesivos regímenes de políticas regresivas para el campo mexicano basados en un modelo neoliberal agroexportador como eje de política agroalimentaria que apuesta por la desaparición de la economía campesina, considerarla atrasada e improductiva, y esto nos ha colocado en una situación, como sabemos, de dependencia alimentaria, de encarecimiento del acceso a la alimentación nutritiva, culturalmente adecuada, y a la profundización de la desigualdad y exclusión en el sector agropecuario, ¿no? Porque los subsidios se concentran en grandes productores y se sigue abordando el resto de las unidades productivas pequeñas y medianas con programas asistencialistas y clientelares mal estructurados y con nula cobertura productiva, ¿no? Por tanto, sí pienso que tenemos con el gobierno actual, pienso que hay ciertos signos alentadores, ¿no? Como se nota como cierta diversificación o reencauce en favor de los pequeños y medianos productores, ¿no? Con estos 5 programas prioritarios, ¿no? Que tiene el gobierno actual. Entonces coincido de una u otra manera, he revisado algunas notas de ustedes, coincido en alguna manera que sí hay ciertos signos positivos, pero pues queda mucho por hacer, ¿no? Como para que realmente se aterricen estas iniciativas, como la construcción de una política de Estado basada en un principio de soberanía alimentaria y aplicando el principio precautorio y crear los consecuentes marcos normativos y legales que fortalezcan la puesta en práctica de los principios agroecológicos y el fortalecimiento de los sistemas alimentarios sustentables, de manera que el abastecimiento alimentario comience a estar al centro de las políticas agroalimentarias, ¿no? También un necesario saneamiento del padrón de campesinos y productores, y la vinculación de componentes, podría ser, ¿no? La vinculación de componentes en procesos operativos con visión territorial y de largo plazo, donde los ejidos, las comunidades campesinas y o indígenas
sean el agente productivo y ecológico nodal de estas políticas agroalimentarias, ¿no? Que ya se deje, ¿no? Vinculación asistencialista, ¿no? Que realmente se dé cuenta de la importancia que tienen como agentes, ¿no? Productivos ecológicos. Entonces, eso, seguir fomentando procesos de recampesinización para revitalizar las territorialidades rurales y los tejidos socioecológicos, y que contribuiría totalmente a fortalecer la memoria biocultural de un país megadiverso como lo es México, a través de sistemas de producción, a través de los sistemas de producción tradicionales, ¿no? Como la milpa, el solar, el huerto, las terrazas, y que conviertan al trabajo rural en una fuente de empleo digna, ¿no? Sería todo. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Marta. De alguna manera, tu ponencia, bueno, forma un puente entre donde nos dejó ayer el doctor de la Peña con su conferencia magistral, ¿no? Bueno, la vía o el camino que se ha trazado, en el que están trabajando muchos, es el de la soberanía alimentaria, que no es una cuestión limitada a la soberanía como tal, sino pues, todo un contexto y una propuesta social, ambiental, ¿no? Y de producción que va mucho más allá de lo agrícola como tal. Como segundo ponente, ahora va a participar Enrique Pérez, él es el coordinador de comunicación de la ANEC, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo. Él viene, bueno, iba a venir junto con María Leticia López Cepeda, que es la directora ejecutiva, pero pues, como ya se pueden imaginar, están sumergidos en trabajo por sacar adelante el proyecto que tienen, que ahorita nos va a explicar Enrique. Él es periodista de profesión, coordinador de comunicación y políticas públicas de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Ha participado en diversos movimientos campesinos y sociales, como en el movimiento El Campo No Aguanta Más, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC, el movimiento El Hambre No Espera, la iniciativa Valor al Campesino, en la convergencia de organizaciones sociales y ciudadanas México Mejor Sin Telefes, el movimiento campesino indígena afromexicano, Plan de Ayala Siglo XXI, entre muchos otros. Principalmente ha participado en tareas referentes a la comunicación, políticas públicas y coordinación. Además, es editor y parte del comité editorial del suplemento de la Jornada del Campo. Ha publicado diversos artículos, fotografías en diferentes medios de comunicación, en libros, folletos y otros muchos materiales de difusión. Su ponencia que viene a darnos es la transición a la agroecología en México, un modelo para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria. Gracias, Enrique. Bien, muchas gracias Nicola, Marta. Es un placer para mí y para la ANEC participar en este coloquio. Agradecemos mucho la invitación a las y los organizadores del Colegio de Michoacán. Y bueno, pues nosotros intentaremos dar un panorama general de lo que estamos proponiendo precisamente hacia una transición agroecológica para alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria. La ANEC, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, pues surge en un contexto donde el Estado desaparece pues las dos empresas paraestatales, Conasupo y Boruconsa, que eran las que se encargaban, sobre todo Boruconsa, de la compra de las cosechas a los productores, y un grupo de organizaciones y técnicos
al visualizar que con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, los productores de granos básicos, maíz, trigo, frijol, sorgo, arroz, pues iban a ser de los más afectados. Actualmente, bueno, este año cumplimos 24 años y de alguna manera somos una respuesta al modelo neoliberal que, como lo ha mencionado Nicola y Marta, pues el modelo neoliberal estigmatizó a los campesinos como pobres, improductivos, atrasados, que no podían alimentar a México. Pero con el paso de los años, pues eso se le revirtió al modelo neoliberal. Actualmente la ANEC pues tiene presencia en 17 estados de la República. Ay, perdón. No sé si me podrás ayudar a pasarle. Gracias. Estamos en 17 estados de la República: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Campeche. Estamos constituidos en alrededor de 180 organizaciones de base y más o menos tenemos como socios a 60,000 productores, en su mayoría de granos básicos. Sin embargo, con el paso de los años, pues hemos incorporado también a productores de café, caña de azúcar, zarzamora, limón y hortalizas, entre otros. La siguiente, por favor. Nuestros objetivos centrales desde el surgimiento de la ANEC pues es la defensa y la promoción de la agricultura campesina, familiar, de pequeña y mediana escala, impulso al desarrollo de mercados agroalimentarios justos, incluyentes, realmente competitivos y socialmente responsables, la promoción y la defensa de la soberanía alimentaria de la nación y del derecho a la alimentación para la población, la defensa y valorización campesina de los recursos territoriales y, sobre todo, entre otras cosas muy importante, mejorar las condiciones de vida de las y los productores agrícolas de sus familias. La siguiente, por favor. Este más o menos es es el esquema de cómo nosotros visualizamos y cómo está estructurada la ANEC, donde la base piramidal son los productores. Los productores, las productoras son los que toman las decisiones, las que impulsan a la ANEC, y estas productoras y productores están constituidos en diversos modelos de organización, triples S, cooperativas, SPRs, que son organizaciones pequeñitas de 5, 10, 15, 20, 30, 40 socios, dependiendo del estado y dependiendo del caso, y a partir de ahí en algunos estados se constituyen a nivel medio a través de integradoras estatales o regionales, y hasta abajo de la pirámide pues nos encontramos nosotros como ANEC, como es la dirección ejecutiva de la ANEC, y tenemos un fondo de aseguramiento agrícola ANEC. La que sigue, por favor. Y los temas que abarcamos desde ANEC en la Ciudad de México, en la dirección ejecutiva, y es lo que tratamos de permear en las organizaciones. Primera cuestión es la parte de organización. Nosotros pensamos, y voy a ser muy reiterativo en ese asunto, que si no hay organización, pues difícilmente se pueden lograr cambios profundos. La parte financiera, digamos, buscar constituir cooperativas de ahorro y crédito, pelear por créditos baratos,
y buscar financiamiento. La parte productiva, que si bien en los inicios de la ANEC no era un tema fundamental, digamos, lo importante en la primera etapa de la ANEC era cubrir en primera instancia la parte de la comercialización de las cosechas y buscar precios justos y sobre todo que los recursos llegaran directamente al productor. Y desde hace alrededor de 6-7 años hemos buscado alternativas de cómo tener una producción más sustentable, pero también cómo aumentar rendimientos y de esa manera los productores pues tengan mejores ingresos. La parte comercial, que es digamos la esencia de la ANEC y del surgimiento, y lo que tiene que ver con la parte de comunicación y políticas públicas. Nosotros pensamos que si la opinión pública no sabe, no está enterada, no está informada de qué está pasando en el campo, con las alternativas, con los diferentes procesos organizativos, pues difícilmente vamos a lograr la soberanía alimentaria, digamos, entendiendo el concepto mucho más amplio. Y en la parte de políticas públicas, si bien durante más de 36 años hemos tenido gobiernos adversos, gobiernos neoliberales que han desechado la producción campesina a los campesinos, a los indígenas, hoy, después del 1 de julio, todo parece indicar que tenemos un gobierno aliado y que está poniendo en el centro de las políticas públicas a las y los productores, a los ejidos, a las comunidades y a los pueblos originarios, muchos de los programas que entre otros mencionó Marta. La siguiente, por favor. Y bien, bueno, nosotros hemos buscado diversas alternativas y lo que hemos visto es la necesidad de encontrar mecanismos, estrategias de cómo aumentar producción, y lo que vemos aquí es que después de 30 años de abandono de la agricultura campesina y a raíz de la crisis alimentaria de 2008-2009 se reconoce la necesidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria con base en la revalorización y el fomento productivo de las pequeñas y medianas unidades de producción agroalimentarias. Algo que dice Marta que es muy, muy importante y Nicola también ha mencionado y vamos a ser muy reiterativos, es que el modelo neoliberal despreció a las y los pequeños productores y siempre su argumento fue que la agroindustria iba a ser la que iba a alimentar a México y al mundo, y a partir, digamos, se vio más claramente 2008-2009 con la crisis alimentaria, pues muchos organismos internacionales como la FAO y muchos de los neoliberales reconocieron que la agricultura pequeña y de mediana escala eran los únicos que podían alimentar a México y al mundo. La que sigue, por favor. Y para ello, bueno, pues se nos requiere un nuevo paradigma en los mercados agrícolas internacionales. Entonces, había precios altos, gran volatilidad, subordinación de los mercados agrícolas a los mercados financieros y a los mercados de hidrocarburos, cambio climático global, crecimiento demográfico planetario, caída de la productividad agrícola internacional, agotamiento del modelo de la revolución verde y la oligopolización de los mercados agrícolas internacionales. La que sigue, por favor. En esta gráfica observamos cómo toda esta cuestión de la revolución verde, pues cómo impulsaron ese modelo de degradación del medio ambiente, de los suelos, y a través del uso excesivo de los fertilizantes químicos, plaguicidas, contaminación, salinización, pérdida de suelos, agotamiento de los acuíferos, pérdida de diversidad genética y destrucción de ecosistemas, consumos de fósiles y liberación de gases de efecto invernadero, la deforestación, y esto, entre otras muchas cosas, pues contribuyó
contribuyo a lo que vemos hoy con el cambio climático y problemas alimentarios, pérdida de soberanía y suficiencia alimentaria y producción enfocada a la exportación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí algunos impactos, digamos, de la agricultura moderna y vemos que el 80% de las personas que sufren hambre y la pobreza en el mundo viven y trabajan en zonas rurales. El 50% pertenece al pequeño campesinado tradicional, el 20% son personas sin tierras y el 10% subsiste mediante actividades tradicionales de pesca, caza y pastoreo. Se estima que de los 821 millones de personas que padecen hambre en el mundo, el 80% vive en zonas rurales. Estas personas son particularmente vulnerables y discriminadas, sufren expulsiones forzosas y carecen de accesos a recursos esenciales como tierras, semillas, préstamos, educación, justicia, servicios básicos. O sea, la discriminación total en las zonas rurales. Tienen acceso y control desiguales sobre la tierra, los recursos genéticos y otros recursos naturales. Sufren de un acceso restringido a los mercados y a los medios de producción. La que sigue, por favor. Continuando con estos impactos sociales de la agricultura moderna, bueno, es claro la falta de alimentos sanos e inocuos. Se importan los alimentos necesarios para el consumo interno y se promueve la producción agrícola enfocada a la exportación, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de soberanía alimentaria en países subdesarrollados. Producen para exportar. Simplemente en México se importan alrededor más del 42% de los alimentos. La que sigue, por favor. Y bueno, todo esto sabemos que fue como el neoliberalismo devastó al campo y a su gente. Digamos, estos son algunos datos: pobreza, malnutrición, migración, violencia, el tejido social se destrozó. Sin embargo, pues organizaciones como la NEC y muchas otras pues construyeron alternativas en diferentes modalidades, en diferentes espacios, tanto en la parte productiva, en la parte comercial, en la parte de resistencia, de la defensa de sus territorios. Y pues durante estos más de 36 años de neoliberalismo pues construimos pues una alternativa viable que, si no hubiera sido por la organización y por el empuje de muchos personajes, pues quizá este país estaría peor de lo que está hoy en día en muchas cuestiones. Y nosotros afirmamos que está agotada el modelo de revolución verde, pero también observamos algunos aportes y límites de la agricultura orgánica. Entonces, necesitamos un modelo alternativo al modelo de agricultura industrial revolución verde. Está agotado, es insostenible, es contraproducente y ya no da más de sí la revolución verde. La agricultura orgánica ha hecho muchos aportes, pero tiene límites que es necesario superar. El modelo de agricultura orgánica, desde nuestro punto de vista, es cerrado, tiene un paquete tecnológico orgánico sujeto a una certificación externa y de alto costo. Es limitado, productos orgánicos de alto, que cuestan mucho para un sector de la población de mayor capacidad económica. Desde nuestro punto de vista, los productos orgánicos se volvieron solamente para una élite. Y eso no quiere decir que los esfuerzos de organizaciones, de productores que han impulsado la agricultura orgánica, caso de café, pues no quiere decir que estén mal, al contrario, ellos han impulsado un modelo sustentable orgánico, pero que tiene limitaciones.
Y también, la que sigue por favor, vemos que está estancado, no ha incorporado los avances científicos y tecnológicos del último medio siglo, no ha enfrentado el problema de la baja productividad e ingresos de los pequeños y medianos productores, y tampoco no se han visto cuáles son los impactos del cambio climático global. Y sobre todo ha sido refuncionalizado la agricultura orgánica y las certificadoras por muchas empresas agroalimentarias que veremos más adelante. La que sigue, por favor. En este mapa, digamos, es un telaraña, observamos cómo van a reconocer muchas de las empresas agroalimentarias, Coca-Cola, Pepsi, DIM, etcétera, que ante el boom de los productos orgánicos, pues vieron un nicho de mercado que aprovecharon, y hoy vemos en muchos muchos supermercados, pues que abren su línea orgánica, pero desafortunadamente el consumidor no sabe, si realmente son orgánicos, quién los certifica, ellos mismos crean sus propias empresas certificadoras. Dos, si son realmente benefician a las y los productores de esos productos. Y bueno, por eso decimos que está refuncionalizada la agricultura orgánica, pero esto reitero que no es una cuestión de sin demeritar el proceso y el esfuerzo que han hecho los productores de orgánico. Inclusive muchos productores de café asociados con otros productores orgánicos, pero son convencionales, ellos no han querido cambiar a la producción orgánica precisamente porque produciendo café convencional pues pueden tener mayores ingresos, aunque han aplicado medidas más sustentables. La que sigue. Bueno, para nosotros la pequeña agricultura en México es muy importante. Sin la pequeña agricultura pues no podemos pensar en muchas cosas. Ya dio algunos datos Marta, no me voy a detener en esto, pero a pesar de las adversidades, la agricultura campesina pequeña, mediana, sigue viva y sigue produciendo para las y los mexicanos, sigue generando empleos, sigue generando biodiversidad, sigue cuidando los bosques, el agua, etcétera. Y la que sigue, por favor. Y me permitiría leer rápidamente lo que dice Armando Bartra sobre la pequeña agricultura. La agricultura campesina contribuye con el medio ambiente, del campo viene el aire puro, el agua limpia, la tierra fértil, en él se sostiene la diversidad biológica, aporta climas templados, paisaje, cultura e identidad. Es un portador de bienes más valiosos que ciertas mercancías chatarras. Y esto debemos ponerlo en la coyuntura de una crisis que no es solo económica, sino también medioambiental. Una crisis relacionada con el cambio climático en la que lo único garantizado es la incertidumbre. Me hubiera gustado verlo el día de mañana en el panel de la Cuarta Transformación junto con Luis Hernández y Roberto Diego, pero bueno, ya será en otra ocasión. La que sigue, por favor. Y bueno, voy a pasar, pero nosotros qué estamos proponiendo para no solamente cuidar el medio ambiente, recuperar agua, suelos y tener una agricultura más sustentable. Bueno, lo que van a observar en las siguientes láminas es una propuesta que nosotros hemos denominado hacia la transición agroecológica. No es sencillo decirle a los productores, pues ahora vas a sembrar de esta manera cuando están muy acostumbrados al modelo de revolución verde. Bien, algunas estrategias para incrementar la rentabilidad y asegurar la sustentabilidad de la agricultura de pequeña escala. Primera cuestión son estrategias organizativas y políticas públicas que impulsen
1. Modelo productivo agroecológico basado en la organización familiar y comunitaria. Sustitución de fertilizantes y pesticidas químicos. Por cierto que ya salió que ya prohibieron muchos de esos fertilizantes y pesticidas en el gobierno de la Cuarta Transformación. Innovaciones tecnológicas, servicios internos de asistencia técnica especializada, estrategia para el abasto de insumos orgánicos a través de la organización. La que sigue, por favor. A este modelo le hemos denominado modelo de agricultura campesina de conocimientos integrados en procesos complejos, el ASI. Y bueno, se requiere un cambio paradigmático de modelo de agricultura en el marco de la construcción de un nuevo modelo, sistema agroalimentario y nutricional, de una nueva política de Estado de largo plazo con base en los principios de soberanía alimentaria, sustentabilidad, productividad, rentabilidad, baja emisión de carbono y alta resiliencia climática. Es preciso pasar de una agricultura de insumos, que es como acostumbraron a los productores con la Revolución Verde, a una agricultura de conocimientos integrados en procesos complejos, con base en las pequeñas y medianas unidades de producción rural. Se trata, desde nuestro punto de vista, de una verdadera revolución tecnológica y social como la única vía para alcanzar la autosuficiencia y seguridad alimentaria y una vida digna para los campesinas y las comunidades del país. La que sigue, por favor. Pero obviamente hay retos y desafíos. Con esta nueva revolución tecnológica que nosotros estamos planteando, pues a corto y mediano plazo es impulsar significativamente y en el corto plazo la productividad agrícola sustentable. No la productividad que el neoliberalismo impulsó, sino de otra manera. Reducir drásticamente los costos de producción y aumentar la rentabilidad. El neoliberalismo hizo una agricultura cara, que solamente quizá los ricos, y ahora ni siquiera los ricos, pueden costear los altos costos de producción. Regenerar el suelo. El neoliberalismo se olvidó del suelo, era producir a toda costa. Proteger los recursos naturales y propiciar una agricultura de bajas emisiones de carbono, producir alimentos sanos con mayor calidad nutricional para el autoconsumo y el mercado nacional y entre otras cosas revalorizar el trabajo campesino y los modos de vida rural. La que sigue, por favor. Es muy importante reactivar la economía agrícola y rural, reconstruir la cohesión social a escala familiar, comunitaria y étnica, brindar oportunidades de empleos e ingresos dignos para la juventud del campo, amortiguar los impactos negativos del cambio climático y sobre todo garantizar la autodeterminación en materia alimentaria, económica, tecnológica y de seguridad alimentaria a largo plazo del país. Nueva revolución tecnológica para la productividad, sustentabilidad, resiliencia de cultivos, de una agricultura de agroquímicos a una agricultura campesina de conocimientos integrados. La que sigue. Bueno, aquí algunos principios, me lo voy a saltar porque si no, no me va a dar tiempo. Pero uno de los principios básicos es las y los campesinos como sujetos productivos, sujetos de derechos y portadores de conocimientos agrícolas relevantes, la organización, los conocimientos, autodeterminación campesina, etcétera. La que sigue, por favor. Pero bueno, esto no es una invención de la ANEC y una ocurrencia, viene de una serie de raíces, de experiencias que nosotros hemos retomado y pues bueno, desde el maestro Efraín Hernández Xolocotzin, grandes aportaciones de productividad y adaptación de cultivos alimentarios, manejo de ecosistemas agrícolas, ciencia aplicada, integración de objetivos sociales y modelos de transferencia tecnológica y de profesionalización campesina. Digamos, es el expertise durante muchos años para mejorar y aumentar producción. La que sigue, profesor, por favor. Este esquema muestra claramente
que lo más importante es el agricultor. El agricultor debe estar convencido, convencida de que puede tener una mejor producción, bajar costos, vivir del campo dignamente, y esto puede darse a través de la organización local, la organización regional y, en su caso, la organización nacional. Y se conjugan elementos que los campesinos tienen de miles de años: la sabiduría campesina ancestral más el conocimiento científico aplicado, y esto da a una agricultura de conocimientos integrados. Muchas veces los tecnócratas o los neoliberales en el tema de transgénicos, por ejemplo, dicen: es que están peleados con la ciencia, es que no saben de ciencia. Pero nosotros lo que decimos es: primera cuestión, los campesinos tienen conocimiento de miles de años. Segundo, la ciencia aplicada al conocimiento sumado al conocimiento campesino, pues es una, valga la redundancia, es una agricultura de conocimientos integrados. Y obviamente partimos de su lado izquierdo, en su caso, sí, izquierdo, es la parte del suelo. El suelo se tiene que recuperar, y para ello pues intervienen por procesos: el aire, la planta, el clima, los sistemas económicos, políticos y sociales. Y más abajo es una demostración, digamos, de los procesos de la planta en la cuestión biológica, pues nutrición, microbiología, resistencia vegetal, etcétera, económicos, producción, comercialización, consumo, y organizativos, gobernabilidad, servicios integrales y sistemas de control. La que sigue, por favor. Y bien, conjunto al ASI, pues viene lo que nosotros llamamos el manejo integrado de cultivos inducidos, y conjuntamente, es el modelo ASI-MISI que propone la NEC. Es rentable, reduce costos de producción y eleva rendimientos. Es sostenible, es un método que, a pesar del tiempo y de los sistemas económicos, sociales y políticos, no enfrenta contradicciones que lo puedan hacer inviable. Es resiliente, no solo es capaz de enfrentar los retos de los cambios climáticos, sino que identifica e interpreta los señalizadores de las plantas que se adelantan a la percepción humana de los cambios climáticos. Tiene un proceso fundamental, que es recuperar y mejorar la salud de la sociedad, de los campesinos, de los consumidores, de los jornaleros y de la sociedad en su conjunto, y recuperar los recursos naturales del planeta. La que sigue, por favor. El manejo integrado de cultivos inducidos, MISI, bueno, algunas estrategias, procesos, actividades, es lo que hemos hecho con las organizaciones que forman parte de la NEC. Es un análisis continuo del suelo, agua y tejidos. O sea, es estar observando, checando cómo está el suelo. Segundo, el cultivo del suelo, restablecimiento del equilibrio físico-químico biológico, oxigenación de suelos, enriquecimiento de materia orgánico, inoculación de consorcios del MOD, dosis invasivas, etc. Prácticas culturales: preparación del suelo, asociación de cultivos, rotación de cultivos, cultivos de cobertura, etc. Y nutrición vegetal: presiembra, lombricomposta, fertilización, etcétera, etcétera, etcétera. El manejo integrado de cultivos inducidos es que nosotros podemos, bueno, el agricultor, el productor puede inducir a la planta de manera digamos natural, por llamarlo así, con microorganismos que ayuden a la planta a tener mayor, la que sigue por favor, mayor resistencia, inducción de desarrollo productivo y vegetativo, conocimiento y uso
uso de la información climatológica del clima a nivel local. Nosotros tenemos una pequeña red de estaciones meteorológicas locales con información climatológica regional, nacional, que ayuda al agricultor a pronosticar y prevenir algunos efectos del clima. Protección y mejoramiento de semillas, producción local de bioinsumos y conocimientos. Este punto es muy importante. Digamos, no solamente es aumentar la producción de alimentos, que es fundamental, es también reducir costos, pero también cómo hacer que los productores, las organizaciones tengan mayores ingresos económicos con la elaboración a través de biofábricas, de módulos de lombricomposta, estaciones meteorológicas que permitan al productor tener una mayor avance económico. Bien, la que sigue. Algunas características de la CIMICI. Es un método que aporta conocimientos y alternativas que favorecen la transición agroecológica. Como lo dije, no se trata de llegar con el agricultor y decirle, pues ahora vas a hacer A, B, C, D cosas, porque cada terreno, cada estado, cada región pues tiene sus particularidades, y es un método de conocimientos y alternativas que pueden favorecer el inicio de una transición agroecológica y que se adapta a cualquier, digamos, modelo agroecológico que hay en México y en el mundo, pero bueno, en México. Integra conocimientos tanto campesinos y ancestrales como aquellos de la ciencia y tecnología de punta. Su adopción propicia condiciones muy favorables para la organización. Se propone recuperar el papel del pequeño campesino como protagonista. La que sigue, por favor. Y una visión de conjunto de la CIMICI es la siguiente. Una es visión de conjunto, pero por etapas fenológicas, o sea, por las etapas que viene teniendo la planta, con metas preestablecidas de resultados, inducción de procesos metabólicos de la misma naturaleza de la biosfera para equilibrar disfunciones o agobios derivados de fenómenos bióticos o abióticos, inducción también de forma directa, que era lo que les comentaba, o indirecta de elementos ausentes, deficientes o insuficientes, a fin de evitar que puede hacerlo por sí misma, se desgaste su energía en hacerlo. Es indispensable monitorear frecuentemente el estado del cultivo. Se busca reducir hasta eliminar toda la parte de insumos químicos. Con estos criterios se atiende desde acondicionar el suelo hasta la cosecha, la que sigue. Ya voy a terminar. Estrategia de la CIMICI para la transición agroecológica. Lo que nosotros hemos realizado, ya con esto voy a terminar, es primero la focalización del territorio. Segundo, un diagnóstico territorial de gabinete. Primera cuestión, digamos, datos que se pueden encontrar en internet y después en el territorio. Una presentación institucional con el ejido, con la presidencia municipal, con la localidad, una exploración de campo, plan de trabajo, reunión de talleres con productores líderes, seleccionar parcelas demostrativas o escuelas campesinas, seguimiento y monitoreo, lo que nosotros llamamos bitácora, la evaluación y una evaluación. Y las siguientes láminas pues muestran un poco lo que hemos realizado, si las pasamos así muy rápido: diagnóstico territorial de gabinete, la presentación institucional, la exploración de campo, materiales, apartados, lo que nosotros necesitamos, reunión de sensibilización con los productores líderes, implementación de las parcelas demostrativas, seguimiento y monitoreo. Y en esto quisiera nada más mencionarlo porque me parece muy importante. En 6 años, algunos resultados de la CIMICI para la transición agroecológica.
En 6 años se ha adoptado en diferente medida en 45 organizaciones de ANEC por 5.300 agricultores, aproximadamente en alrededor de 31.000 hectáreas en 11 estados del país, en granos básicos y otros cultivos. Permite ver resultados de productividad y mejoramiento del suelo en un solo ciclo, superando agobios bióticos y abióticos de un día a otro debido a la naturaleza de los bioinsumos que se usan y que forman parte de sus propios procesos metabólicos. La que sigue, por favor. Los conocimientos son generados y apropiados de manera continua por productores y técnicos con resultados crecientes y dinámicos en cada ciclo. Los productores y sus organizaciones son capaces de producir sus propios insumos adecuados a sus cultivos, regiones y condiciones, digamos, específicas. Es un proceso, es un reto y para la ANEC, pues este es parte de nuestra propuesta, de nuestra alternativa hacia una transición agroecológica para lograr la tan anhelada soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria. La tarea es grande, pero es posible y agradezco mucho su atención y bueno, si hay preguntas, dudas, comentarios, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Una pequeña disculpa a ustedes, no lo interrumpí porque, bueno, lo más importante, digamos, venía al final y no quería que quedara cortado, ¿no? Para realmente conocer bien la propuesta y los resultados que ya se llevan, porque no es una propuesta en el papel, simplemente es una propuesta construida y mejorada y ampliada hasta llegar pues, al momento actual y que esperamos, o que se espera pues, que se extienda todavía más, ¿no? No sé si abrimos una ronda de preguntas. Sí, aquí, doctor de la Peña. Están en los claro. Bueno, pues muchas gracias. Realmente muy interesante, muy estimulante. Creo que, bueno, desde mi punto de vista no se puede estar en desacuerdo con nada de lo dicho. Mi pregunta se refiere a un hueco que yo vi en las estrategias. No se habla de mercado. Y cuando me refiero al mercado, no solo es la comercialización de los productos, sino también el contexto del mercado, el mercado de la tierra, el mercado del trabajo, el mercado de los insumos, el mercado del dinero, ¿no? Es decir, es un contexto que, bueno, por supuesto, desborda cualquier plan específico, pero que pues seguramente lo tienen en cuenta y me gustaría que se hablara de eso. Gracias. Buenas tardes. 3 comentarios y hay unas preguntas precisamente para Enrique. Este modelo de la agroecología se me hace muy interesante, muy necesario. Incluso aquí en el gobierno del estado se está haciendo ya un esfuerzo con un programa que se llama Agricultura Sustentable, que precisamente está llevando el doctor Noriega y gente del Instituto Politécnico Nacional, y donde también se está hablando de que se aumentarán toda una serie de beneficios. El día de mañana precisamente se ve una pasada demostrativa donde se van a empezar a ver ya los resultados, sobre todo por el tema de la productividad. Entonces es el mismo principio, entiendo, pero en este sentido sí me gustaría saber, y no iba a jiribilla mi pregunta ni nada, precisamente ustedes como ANEC, uno de los fundadores hoy es el subsecretario precisamente Víctor Suárez,
Y entonces a mí se me hace muy interesante este tema de ASI-MISI, de que se pueda aplicar. Y viene ahorita todo el tema de producción para el bienestar, donde van a venir precisamente los técnicos y donde van a venir precisamente los muchachos que van a apoyar. Esta técnica, este conocimiento es el que va a aplicar este gobierno a través de la SADER para precisamente pues, poder implementar este tema, porque 31,000 hectáreas son muchas, pero son mínimas respecto a lo que es el país y lo que se necesitaría. Va un poco ligado a este comentario, precisamente, y aquí sí lo hablo a la mesa, no sé si ustedes tienen más información que yo o una interpretación diferente. En días pasados se estableció precisamente la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Fue aprobada por el Senado, falta todavía que pase a la Cámara de Diputados. Pero precisamente el sábado, hablando de la otra agricultura que no vino, tuvo su gran foro, que es el Foro Global Agroalimentario, precisamente en León, Guanajuato. Y el sábado, Bosco de la Vega, en un reportaje, una entrevista que le hace el periódico La Jornada, establece el riesgo que existe con esta ley, porque no se va a permitir la aplicación de las semillas híbridas. Y entonces a mí me brinca el tema, porque yo leí la ley, por la propuesta, la ley aprobada, pero ahí habla de los transgénicos. Sin embargo, Bosco de la Vega maneja que los híbridos también no están permitidos, y entonces esto va a ocasionar un problema en la autosuficiencia alimentaria, porque, y aquí viene la otra pregunta también para ti, Enrique, el promedio de semillas híbridas es precisamente sobre 14 toneladas. Y comentan ahí, hablando de comercio, ahorita que decía acá, si no traes 12 a 14 toneladas, entonces no es, económicamente no es viable un cultivo. Sin embargo, sí tengo yo otros datos, incluso de FIRA, donde están produciendo maíz sobre 1.500, menos de 1.500 pesos por hectárea, precisamente aquí en Valle de Santiago. Entonces sí sería productivo, pero habla de que la semilla criolla o la semilla originaria nada más está produciendo 2.5, 3 toneladas por hectárea, y ayer lo confirmaba con los compañeros que vinieron de Santo Tomás. Y finalmente, nada más un comentario también sobre la ponencia de Matangélico. Hay otra agricultura que también se está presentando y que creo que también es interesante no perder de vista en este desarrollo que se está analizando ustedes como investigadores, que es la agricultura que tiene que ver ya ahora con la inteligencia artificial. Últimamente se ha estado manejando muchas noticias sobre dos técnicas, sobre todo una que están manejando en ciudades como Nueva York, que están produciendo agricultura precisamente en bodegas que estuvieron abandonadas, y bajo el principio de la aplicación de LEDs en lugar de luz solar, y bajo el principio de hidroponía, de tal manera que tampoco traes contaminantes y estás produciendo alimentos muy sanos. Va ligado con otra noticia que hubo de un doctor japonés que está también produciendo, pero en gel, está produciendo plantas en gel, de tal forma que tampoco entran microorganismos dañinos al ser humano. Y se hablaba hoy de que los nuevos agricultores son especialistas en inteligencia artificial, y que hoy los nuevos agricultores son ingenieros de sistemas computacionales y de todo ese rollo. Entonces, nada más como un comentario que creo que todavía está muy en pañales, pero pues yo me acuerdo que ya aquí en México creo que eran unas personas que estaban produciendo plantas medias raras todavía subterráneas con este tipo de tecnología, o incluso con el tema de el tema de las fibras solares, precisamente también están generando luz para poder llegar a los subterráneos a través de la fibra óptica, tomas con fibra óptica el sol y lo bajas a subterráneos, que sí están alimentando incluso con luz, que te puedes abrir plantas. También encontraron por ahí generación de marihuana con alguien que estaba practicando ese tipo de tecnología. De esta manera, nada más como un comentario que sí viene por ahí otro tema. Disculpen si me alargué, pero quería responder. Gracias. Mi nombre es Jorge Zárate, soy director del Instituto para el Desarrollo y la Investigación Rural y hacemos... Bueno, tenía también unas preguntas para la última presentación. Bueno, una duda, tal vez no lo entendí bien, si dentro de lo que tú hablabas como producción orgánica y que de pronto sea
vuelto como para mencionarse también que se ha convertido en una producción para una élite, ¿no? Que puede pagar esa producción o ese producto, ¿no? Libre de agroquímicos o como lo queramos ver. Si dentro de lo que tú mencionas como producción orgánica consideras la producción, pienso en una comunidad indígena en la Sierra Norte de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que produce maíz o produce café, si entra dentro de esos parámetros o te refieres específicamente a una cierta agricultura con ciertas condiciones, ¿no? Y lo otro es que lo que prestaste sobre Asimisi, pues se me hace, o sea, es ideal, ¿no? O sea, quisiéramos que toda la agricultura fuera de esa manera y que de pronto el campesino que está en la Sierra de Oaxaca, perdón, pero soy de allá, entonces, del contexto que conozco, de pronto no usara ningún litro de faena en su media hectárea que tiene de maíz, ¿no? Pero lo cierto es que también lo han visto como una alternativa para entonces reducir sus costos de producción. O sea, en vez de pagar 3 o 4 jornales, pues pagan 100 pesos por un litro y limpian la misma cantidad que pueden limpiar con 3 personas en una semana, ¿no? Eso me hacía pensar en cómo están pensando ustedes que el esquema de Asimisi puede ser sostenible en cierta región cuando ya no haya un técnico que les diga cómo debe ser, ¿no? O si es una política que se aplica en este sexenio y de pronto en el 2024, bueno, cuando acabe el sexenio cambia el gobierno y entonces se implementan otras políticas, cómo hacer que perdure en el tiempo, ¿no? Eso era. Gracias. Bueno, yo soy Omar, yo no tengo mucha idea sobre estas cosas, pero por lo que vi, yo tengo una pregunta y es sobre las Asimisi, bueno, las técnicas. Vi que tenían contemplado como todos los factores directos que influyen en la agricultura, y entonces mi pregunta es si tienen ¿cuál sería la estrategia o cómo harían un cierto tipo de resistencia para la competitividad que tiene la agroindustria con otras industrias, ¿no? Que sería la metalurgia, quizá, o todas estas que compiten por tierras también? Y pues al final es una relación indirecta, pero que es muy importante, ¿no? Porque la explotación minera te va a contaminar al agua y por eso no vas a poder ya seguir sembrando, te va a afectar mucho. Un caso muy simple es en Puebla, a los alrededores, tenían una producción alta no recuerdo qué producían, pero llegó Audi y ahora no tienen lluvias porque Audi bombardea todas las nubes para que sus autos no se lastimen, ¿no? Y eso es una competencia indirecta que al final creo que no estaba contemplada, y así hay varias. Gracias. Gracias por sus preguntas. Y en orden como es para Enrique. Es solo una cuestión de cómo vemos la agroecología, que a veces como que viene siendo un poco como contradictoria, ¿no? ¿Quién puede acceder a estas certificaciones? De pronto se vuelve un poco como costoso para pequeños productores, y otra vez vuelven a ser como acaparadores de ciertas regiones quienes pueden tener como el acceso a las certificaciones. Entonces, un poco igual mi pregunta iba encaminada a cuál es la estrategia o cuál es la población objetivo que tienen pensado ustedes, que puede ser como el mercado, el objetivo al que le pueden vender los consumidores. Bueno, el Colegio Michoacán cuenta con el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio, y entre los materiales de análisis que tenemos es análisis de suelo, agua, tejido ambiental. Bueno, agradezco todas sus preguntas y comentarios. Intentaré responder a cada una de ellas. El doctor de la Peña. Bueno, sin duda puede haber muchos vacíos, muchos huecos e incertidumbres. En la cuestión del mercado, efectivamente, pues lo que se intenta es
en términos generales es que pueda, en el caso de la producción, pues pueda haber cadenas cortas de valor, que haya una estrategia más organizativa de mercados locales, alternativos, que los hay en muchas regiones, en las ciudades, y con la parte de los insumos, pues tratar de que, por ejemplo, hoy los apoyos son directamente entregados al productor. Entonces, muchas organizaciones dicen, ay, es que el gobierno nos está atacando y no sé qué, y siempre ha llegado el recurso directo al productor, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si el productor tiene allá la organización que pueda ayudarle a una cuestión de venta de insumos biológicos, pues se hace el productor ve a la organización como algo bueno, como algo saludable, y que no solamente apoya a la región y al municipio. Y efectivamente lo que se está buscando es que al aumentar rendimientos bajo una producción sustentable, es que los productores encuentren mercado para sus productos, porque muchas veces pues un cuello de botella es la parte de que no encuentran mercado, tienen altos rendimientos y pues se quedan estancados en sus bodegas. En la semana un compañero, no de ANEC, pero del Estado de México, me platicaba que él tenía alrededor de un rendimientos de 2 toneladas de maíz azul del Estado de México. No está organizado, su venta es básicamente a los vecinos que producen en Nixtamal, pero ahí se queda. Y me decía, bueno, pueden pasar hasta 2 años que el grano pues ahí se queda. Dicen que afortunadamente no se echa a perder, pero pues de eso pues quién sabe, ¿no? Habrá que irlo a visitar, pero de maíz criollo a azul. Entonces, bueno, se tienen que buscar alternativas de mercado en beneficio de la gente. Jorge, bueno, sí conocemos el programa del gobierno de Michoacán, no tenemos, digamos, relación, o nuestros compañeros que están aquí en Michoacán, entiendo que no están participando en ese programa, habrá que ver. La intención es que, pues, entre más se masifique, más que el modelo ASIMISI, sino el modelo agroecológico, pues es mejor, pero que realmente sea beneficioso a la gente, ¿no? Efectivamente, Víctor Suárez es el subsecretario de Alimentación y Competitividad. Creo que todavía no le cambian el nombre a autosuficiencia alimentaria por toda la parte burocrática y trámites que hay en el gobierno. Y su programa, que es prioritario del gobierno de Andrés Manuel, efectivamente es Producción para el Bienestar, que es lo que era Procampo, luego Proagro, y ahora es Producción por el Bienestar, e incorpora a los productores de este programa del PIMAF, que era dar dinero para que compraran insumos, pero pues eso era uno de los programas más corruptos y tutelares de los gobiernos pasados, y incorpora 250,000 productores indígenas que nunca habían tenido acceso a ningún tipo de apoyo, y además incorpora a través de la vinculación de Jóvenes Construyendo el Futuro para que los hijos, los nietos, los sobrinos de esos 250,000 productores indígenas se incorporen al trabajo de campo, ¿no? Al trabajo rural. Efectivamente, Producción para el Bienestar, tiene
Es un programa prioritario que lo que se intenta es que se entregue el recurso, una, de manera directa, y dos, que llegue antes de las siembras, que eso no sucedía antes con el Procampo y ahora al parecer está sucediendo. Dos, es también tener un componente de asistencia técnica y empezar a través de un proceso hacia la transición agroecológica. ¿Va a retomar algunos elementos del MISI o del ASI? Seguramente sí, es parte del conocimiento y de la estrategia y de la lucha que ha dado la NEC en su conjunto, y pues por eso llegó Andrés Manuel, entre otros muchos factores, al poder. Sin embargo, algo muy interesante es que hoy el gobierno por primera vez tiene una estrategia, a veces pues no se ve en los medios, no se ve en la opinión pública, porque todavía se está trabajando, tratar de impulsar pues programas nacionales agroecológicos. Como tú bien sabes y como ustedes bien saben, se está transmitiendo en vivo ahí. Bueno, el que está impulsando un programa nacional de agroecología es Semarnat, a través de Víctor Toledo. Va a crear una dirección general, no sé si ya la creó o se va a crear, o es la intención de crear una dirección general de agroecología que va a dirigir, bueno, mejor no digo nombres, pero se están coordinando con la subsecretaría, con la Secretaría de Salud, que eso es muy importante precisamente para buscar un modelo agroalimentario y nutricional. Digamos, es la información que yo tengo y que bueno, podemos platicar después. Pero efectivamente no se busca la imposición de un modelo agroecológico, sino que se busca más bien tratar de incorporar las diferentes experiencias de modelos agroecológicos. Siempre es también difícil cuando un dirigente se va al gobierno, la parte de ¿y dónde? Mucha gente piensa que ahora la NEC pues está recibiendo todo el dinero, y no, al contrario, igual la entrega de recursos a los productores, pues en particular nosotros lo vemos bastante bien, y no estamos como otras organizaciones diciendo que por qué no hay dinero para las organizaciones. O sea, pensamos, bueno, eso es otro tema. Segundo, en la parte de la Ley Federal de Protección del Maíz Nativo, me parece que es una ley importante. Me parece que es una ley, digamos, relevante, que se da en un contexto de la Cuarta Transformación y en un contexto una semana antes de lo que se celebró el domingo pasado, el Día Nacional del Maíz, que también se votó y se aprobó que por decreto ya se instaurara cada 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz, que pues es una iniciativa de la campaña nacional Sin Maíz no hay país. Y efectivamente es una ley importante, relevante, pero desde nuestro punto de vista, y hay que presionar para que la Cámara de Diputados la apruebe tal cual como se aprobó en el Senado, para que pues se proteja más al maíz nativo, se proteja a los productores, pero se necesita desde nuestro punto de vista un programa nacional que Villalobos anunció también en el Día Nacional del Maíz en Oaxaca, pero es a través de los PRODETERS, que no han funcionado, es un fracaso esa parte de los PRODETERS. Y obviamente pues el CNA pues se va a oponer, y se va a oponer, así como se ha dicho que el presupuesto que mandó el Ejecutivo es muy bajo para el campo y que no tiene, y se quitan programas para cuestiones productivas, pues es lógico, o sea, se está transformando de alguna u otra manera, o es el inicio de una transformación de las políticas hacia el campo.
No necesariamente todo está correcto, sin embargo, pues por eso pues Bosco de la Vega y el CNA pues son uno de los tantos que presionan, y es una mentira efectivamente lo que dice, porque la ley no prohíbe la producción de maíces híbridos. Los productores de ANEC no solo son productores de maíces nativos, también producen con maíces híbridos, y no es debate. O sea, aquí la cuestión es la parte de los transgénicos. Bueno, respecto a la pregunta de problemas, dificultades, bueno, pues es el modelo neoliberal devastó al campo mexicano y a su gente, entonces, y acostumbró a los campesinos, a los indígenas a un modo pues de producción, a un modo de cómo producir la tierra, alimentos, y donde no importaba nada más que el beneficio pues de la agroindustria, y pues no hay muchos problemas, porque precisamente cuando nosotros vamos aún con nuestros socios, pues ellos lo que quieren es mejorar sus condiciones económicas, quieren aumentar rendimientos, y pues a veces prefieren pues seguir el mecanismo de producción como lo venían haciendo, entre otros muchos factores. El desgarramiento del tejido social en muchas comunidades pues es terrible. En la parte del compañero Rosario, perdón, no caché su nombre, disculpe, Victoria. En la parte de lo que preguntaba Rosario, bueno, sí es Rosario, ¿verdad? No, perdón, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Gil, discúlpame. Ya, perdón. O sea, la parte orgánica no... hay muchos productores que producen de manera, digamos, sin ninguna gota de fertilizante químico. Aquí nuestro punto no es una cuestión de la agricultura orgánica es mala, al contrario, o sea, es un proceso que ha venido de muchos años produciendo café y otros alimentos, pero que, por ejemplo, para la parte de la certificación, pues es muy costosa para los productores. Entonces, para un productor indígena que vive en Oaxaca, que produce maíz, quizá llegue a una tonelada por hectárea de maíz, pues jamás va a poder, con estas condiciones, con estas coyunturas, pues certificar su producto para que puedan exportarlo o venderlo como un producto orgánico certificado pues por las certificadoras. Entonces, pues ese es nuestro punto. No es una guerra contra los productores orgánicos, al contrario, sino que desde nuestro punto de vista se ha estancado y se ha refuncionalizado a los intereses pues de las grandes empresas. Y sí, claro, lo que intenta, entre otras cosas, la CIMIS es reducir costos, elevar producción, rendimientos, y que el productor, la productora puedan tener mejores ingresos. Omar, estrategias de resistencia y competitividad. Bueno, afortunadamente desde mi punto de vista, digamos, tenemos 36 años de neoliberalismo, donde pues la competencia era totalmente desleal. A partir del 1 de julio, desde mi punto de vista, tenemos otras condiciones. Totalmente tenemos otras condiciones. Yo no sé qué va a pasar dentro de 6 años, pero tenemos otras condiciones, y por primera vez hay elementos que nos dicen que la política pública del gobierno, del Estado, está enfocada a los pequeños y medianos productores bajo nuevas modalidades, bajo nuevas reglas, bajo nuevas formas de cómo veníamos operando las organizaciones campesinas. Eso es una realidad. Entonces, pues sí, digamos, creo que es una partecita.
digamos, de lo que plantea ahorita en este momento el gobierno, pero que en los siguientes años quizá pues vamos a tener mayor posibilidades de competir, digamos, con la agroindustria, pero sobre todo, algo muy importante, los consumidores, las consumidoras se han dado cuenta de que los alimentos ultraprocesados pues ya no son la solución. En esta semana, antier, se aprobó el etiquetado claro ya, el etiquetado frontal a los alimentos y bebidas ultraprocesados. Es un gran logro de la sociedad civil y, por supuesto, pues parte también de esta nueva coyuntura. Finalmente, yo creo que aquí hay algo muy importante en general. Nosotros no buscamos cómo certificar nuestros los insumos que se vayan generando, porque además todo parte de la Ley Federal de Salud. Entonces, por ejemplo, el gobierno ahorita tiene un programa piloto, ya no sé cómo lo va a operar el próximo año, en Guerrero, de fertilizantes. En su mayoría químicos, pero tiene una partecita de biofertilizantes. Pero el problema es que ¿quién puede tener acceso a pues vender, aportar a esos biofertilizantes? ¿Nosotros? ¿Una empresa pequeña? Pues no. ¿Quién tiene esa posibilidad? Pues las grandes empresas que se aprovechan, como se aprovecharon con el boom de los orgánicos. Entonces se necesita cambiar la Ley Federal de Salud a través de COFEPRIS para que puedan acceder, digamos, organizaciones de productores, empresas pues sociales que producen insumos, biofertilizantes, etcétera, etcétera. Aquí hay una muy importante que seguramente conocen, de Nacho Simón, creo que aquí está en Michoacán, no sé dónde exactamente, pero bueno, entonces es lo que se requiere desde nuestro punto de vista, que es que más y más productores puedan acceder a insumos biológicos, pero que no sean nuevamente los grandotes los que se aprovechen de este boom de la agroecología, ¿no?, que se está dando y que lleva un proceso muy, muy amplio. Muchas gracias. Pues brevemente, y aprovecho para agradecer a Nicolás y a los organizadores de la invitación. Brevemente, yo pienso que deben de ser tomadas con bastante cuidado estas innovaciones tecnológicas, ¿no? Es muy importante siempre pues que se estén generando este tipo de investigaciones, pero tienen que ser abordadas con cuidado, ¿no? Porque no basta solamente con la tecnología. Pienso que los cambios de los que estamos hablando y que se consideran, por ejemplo, desde la soberanía alimentaria, pasan por otro tipo de interacciones con el medio ambiente, pues, y cambiar los principios y los modos de relacionarnos incluso entre nosotros, ¿no? Y pues cuestionar un poco pues los modos hegemónicos, ¿no?, de producción, distribución y consumo de alimentos, que pienso que frente a los grandes problemas, ¿no?, y a los grandes niveles de incertidumbre que enfrentamos en los escenarios de crisis ecológica actual, pienso que las innovaciones tecnológicas son importantes, como las que mencionaste, ¿no?, son importantes, pero sí requieren de mucho análisis todavía, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el caso de los conductores genéticos, ¿no?, de los CRISP, que son iniciativas importantes, pero que hoy en día ni siquiera los biotecnólogos tienen idea de cuáles son los comportamientos que van a tener esos nuevos seres vivos que están creando una vez que sean liberados en los ecosistemas. Entonces, por eso mi posición es como tomarlo con tiento y pues con un posicionamiento bastante crítico, pues, o sea, de la lógica de reproducción del sistema a la que responde desde mi punto de vista. Muchas gracias a los ponentes por el aguante que han tenido. Gracias por responder a tus preguntas. Supongo que hay todavía muchas preguntas. Este tema no se agota y su complejidad pues ya la hemos palpado. Miramos realmente esta iniciativa, ¿no?, porque se nota que hay muchísimo trabajo atrás de él.
Bueno, aquí hay muchos estudiantes, no sé si sepan, por eso va la información, hay un movimiento agroecológico mexicano que lleva un buen trabajo hecho. Este año organizan su 5º encuentro de economía campesina y agroecología en América, en la Universidad de Chapingo, ¿no? En Texcoco. También, bueno, pueden encontrar varios de los documentos que ellos, que los ponentes ellos generan, están en línea. Entonces, bueno, la información sobre agroecología hay muchísima, y bueno, es realmente una opción muy recomendable. Y sobre, bueno, sobre la pregunta que hacía y sobre esta cuestión de las tecnologías, yo creo que hay algo muy esencial que nos transmitió Enrique, fue también el objetivo es recomponer el tejido social, ¿no? Y recuperar esta ruptura del compromiso generacional que tenía un campesino que se tiene en la producción campesina y que se rompe cuando vienen las agroindustrias y rentan la tierra y hacen cualquier cosa con la tierra y el campesino queda ahí como obrero o como jornalero en su tierra. Entonces son estos elementos que incorpora la agroecología. Por eso hace unos años con una colega que es agrónoma y experta en agroecología, asistimos a un evento de sociología rural, donde se reúnen sociólogos rurales, y ella se quedó sorprendida porque había varias mesas sobre agroecología. O sea, para ella agroecología pues era una técnica, ¿no? Una cuestión tecnológica de cómo producir, y apenas se dio cuenta pues, que, ¿no? Que eso en realidad es un proyecto político, ¿no? Que se puede ver a través de esto. Entonces pues, vale la pena seguirle la pista y estar pendiente de lo que pase y se pueda colaborar también. No sé si quieran hacer algún comentario final, que ya es un poco tarde. Te agradezco que hayan aguantado, de estar cansados también, y todavía está la proyección de una película programada. Entonces, si no hay alguna intervención, comentario, se los agradezco a todos, ponentes, Enrique, Marta, y a todos ustedes, y a los organizadores.